Hola a todos y a todas. Vamos a empezar lo que corresponde a la clase número 9 de la semana número 9 de prácticos. Mi nombre es Nicolás Delovich, como indica el cartel. Y el tema que vamos a continuar y concluir hoy respecto del programa es el apartado de sueños, tema que ya iniciaron Eugenia Crivelli la semana pasada y la semana anterior Leticia Vargas. Recuerden que si bien son distintas clases, las tres clases conforman una unidad del temario y tienen relación directa con lo que se ha trabajado en sueños a lo largo de estas semanas en prácticos, seminarios y teóricos. Es decir, si bien abordamos distintos conceptos y diferentes cuestiones o aristas del tema, todas conforman una unidad. Por lo cual, van a ver que algunos temas se tocan, que algunos temas hacen referencia en los dos espacios o en los tres espacios, y que de algunos temas lo que se toman son distintas aristas o dimensiones de esos conceptos. Entonces, en un principio, decíamos, formaciones del inconsciente, sueños, vamos a ver que tiene distintos ejes temáticos, lo que corresponde a esta clase, que los vamos a mencionar para después ir tratando de retomarlos uno por uno. En principio tengan presente la conceptualización del sueño como guardián del dormir, ¿sí? Freud parte de la base de ubicar que la función del sueño es guardar el dormir, es decir, permitir que el dormir se realice, y que por eso a veces cuando esa función falla uno despierta, podríamos decir, afectado por lo que el sueño está produciendo. Después tenemos un segundo concepto que es el de elementos que conforman el sueño. Hay dos elementos, ¿sí? Deseo inconsciente sexual e infantil y restos diurnos. Una diferenciación que a veces trae ciertas complicaciones porque en nuestro idioma cumplimiento y realización son palabras similares que coloquialmente usamos para cosas parecidas, pero vamos a ver una distinción en este punto. El concepto de censura onírica, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Tendencias que la ejercen y sobre las que recae. Las operaciones del trabajo del sueño, que son las operaciones que Freud va a trabajar puntualmente en la conferencia número 11, y qué lugar tiene en todo esto el trabajo de interpretación. La bibliografía puntual que vamos a trabajar hoy son la conferencia número 9 y la conferencia número 11, pero recuerden, como dije al principio, este tema del sueño como formación del inconsciente es un tema general, muy importante en el programa, que se va viendo en distintos lugares. O sea que van a ver que Freud, en la conferencia número 9, por ejemplo, repite cosas que dijo en la conferencia 7, o hace referencias del apartado A del capítulo 7 de la interpretación de los sueños. O sea, siempre está retomando conceptualizaciones y hasta mismo ejemplos que ha tomado en otros textos. Bien. En principio podemos decir, lo importante acá es distinguir que para Freud hay dos grandes áreas cuando se habla de sueños, que son el contenido latente y el contenido manifiesto. Y que el psicoanálisis trabaja con lo que se manifiesta, es decir, con el contenido manifiesto. Acá tenemos un paralelismo, por ejemplo, con lo que trabajamos para síntomas, ¿sí? Un síntoma es algo que el paciente puede dar cuenta del padecimiento de un síntoma, pero Freud ya ubica que las causas no son visibles, no son cognoscibles, al menos directamente. Va a haber que hacer todo un trabajo para llegar a ese contenido. En los sueños corre de la misma manera, y vamos a ubicar entonces que hay dos direcciones, algo que ya estuvo trabajando, por ejemplo, Eugenia la semana pasada, que es que el trabajo del sueño va en una dirección, desde lo latente a lo manifiesto. Podríamos decir, es el responsable del trabajo del sueño de que lo que se manifiesta siempre sea una desfiguración de lo latente. En todo trabajo del sueño opera, digamos, está presente la censura onírica, ¿sí? La censura onírica va a estar presente en todo tipo de transformación que haya de lo manifiesto a lo latente, de lo latente a lo manifiesto. En la vía contraria, vamos a ver que el trabajo de interpretación lo que intenta hacer es ir del contenido manifiesto a ese contenido latente, a ese contenido inconsciente, y
Y que así como en la vía del trabajo del sueño, la censura onírica es la causal de que esa desfiguración opere, de la misma manera, en esta especie de reconstrucción de sentido que vamos a hacer del contenido manifiesto al contenido latente, el trabajo de interpretación se va a encontrar con la resistencia, que podríamos decir es la contracara de la censura, ¿sí? En esta dirección inversa. Ahí, en la conferencia 9 van a encontrar una distinción que me parece que es importante ubicarla, que es entre desfiguración onírica y censura onírica. Por ejemplo, en las comisiones donde yo soy docente, algunas preguntas hubo respecto de esto, y es más bien una cuestión de significado. Fíjense, tomo directamente la letra de Freud para poder ubicar qué está queriendo decir Freud con esto. En principio dice: la desfiguración onírica es aquello que nos hace aparecer ajeno e incomprensible el sueño. Es decir, Freud entiende por desfiguración onírica el fenómeno de que el sueño muchas veces aparece como algo raro, ajeno, desconocido, que no tiene un sentido directo, que uno no puede decir, ah, significa esto. Efectivamente, el sueño, de alguna manera, sorprende justamente por su falta de comprensión directa. En contrapunto con la desfiguración onírica, Freud dice, en la misma conferencia, algunas páginas después, hablamos directamente de una censura onírica a la que ha de atribuirse una cuota de participación en la desfiguración onírica. Donde quiera que haya lagunas dentro del sueño manifiesto, la censura onírica es la culpable. Freud continúa, esta cita es un poco más larga, la acoté para poder ubicarla dentro del PowerPoint. Freud ubica que efectivamente la censura onírica participa de todas aquellas modificaciones y de todas aquellas alteraciones que el sueño manifiesto presenta respecto del sueño latente. ¿Sí? Entonces, haciendo una distinción entre desfiguración onírica y censura onírica, podríamos decir que la desfiguración onírica es el título del fenómeno, los sueños son desfiguraciones oníricas, sueños manifiestos, y que la censura onírica es esa maquinaria, ese engranaje por el cual todos estos sueños manifiestos pasan para dejar de ser latentes, ¿sí? Se transforman en sueños manifiestos porque opera la censura. Bien, esto lo vamos a dejar para dentro de un ratito. Entonces, decíamos, el sueño como formación del inconsciente tiene dos elementos. Un elemento que podríamos decir es la materia prima del sueño, que es este deseo sexual infantil, indestructible, como dice Freud, que es producto, entre otras cosas, de lo que hemos trabajado, por ejemplo, en el proyecto de psicología, como vivencia de satisfacción. Es decir, hay ciertas vivencias míticas, perdidas, que dejan una huella de deseo. Ese deseo se relanza todo el tiempo, ese deseo no puede encontrar un objeto o una situación que lo colme por completo, y así como se va a expresar en distintos síntomas, como por ejemplo los que van trabajando en el área de seminarios, ¿sí? De estos historiales de Freud de 1890, 1895, en los sueños Freud va a encontrar que hay una vía de expresión de una formación del inconsciente, es decir, que algo de ese deseo se expresa en el sueño. Entonces, uno de los elementos que va a tener el sueño en su contenido va a ser este deseo, ¿sí? Indestructible. El otro elemento es lo que Freud denomina restos diurnos, que podemos decir son todos aquellos componentes que tienen que ver con lo cotidiano del sujeto soñante, con, por ejemplo, el día anterior a que alguien sueñe tal cosa, le pasa determinada cosa que en el sueño aparece, ¿sí? Vamos a ver que seguramente ese guión del sueño, por ejemplo, que iba caminando por la calle y se encuentra con tal, con quien se encontró el día anterior, no es verdaderamente lo que motoriza el sueño, sino que es, por así decirlo, lo que le presta el ropaje, ¿sí? El resto diurno es aquello que aporta ciertos elementos que permiten encarnar esa realización del deseo. Y eso nos lleva a otra distinción que aparece dentro de los ejes temáticos, que es
Que una cosa es la realización del deseo y otra cosa es el cumplimiento del deseo. Fíjense, en la conferencia número 9, no encuentro ahora la referencia, acá está, Freud va a decir: los sueños son eliminaciones de estímulos psíquicos perturbadores del dormir. Recuerden, la función del sueño es guardar el dormir, ¿sí? Permitir que el dormir suceda. Entonces, tiene una función respecto del dormir. Los sueños son eliminaciones de estímulos psíquicos perturbadores del dormir por la vía de la satisfacción alucinada. Tenemos entonces un punto de encuentro en que el sueño es una satisfacción alucinada que guarda un paralelismo bastante directo con, por ejemplo, la satisfacción alucinada de la vivencia de satisfacción, ¿sí? Donde dice algo de esa vivencia de satisfacción se puede recuperar vía la alucinación. Entonces, esta eliminación de estímulo en forma alucinada lo que ubica es que es un intento de cumplimiento de deseo. Freud a este intento de cumplimiento de deseo lo va a ubicar como realización de deseo. Entonces, en esta distinción más fina entre realización y cumplimiento de deseo, lo que podemos decir es que el cumplimiento de deseo, por definición, es imposible, porque justamente la definición del deseo habla de que es algo que todo el tiempo se relanza en pos de una búsqueda de algo que está perdido por estructura. Aquello que hizo de causa del deseo es imposible de recuperar por completo. Entonces, su cumplimiento, tomando cumplimiento como algo que digamos, concluye por completo, es imposible, lógicamente. Lo que vamos a encontrar en cada sueño es una realización alucinada de ese deseo. Voy a tomar una cita de una clase de Osvaldo Delgado del 2006, que se encuentra en este librito, Lecturas Freudianas. Tienen algunas referencias dentro de la bibliografía de estos dos libritos. Voy a tomar puntualmente una de la página 119, donde Osvaldo dice: la primera experiencia de satisfacción, entonces, deja como resto el deseo. Es el nacimiento del deseo. Por eso Freud, cuando trabaja los sueños, identifica una realización del deseo que no es cumplimiento y que no es satisfacción. Realización del deseo solo es realización a través de los representantes psíquicos. Nada más que eso. No hay una satisfacción ni hay cumplimiento. Porque es imposible por estructura, es un nombre de lo imposible. ¿Sí? Repito, página 119 de Lecturas Freudianas, tomo 1. Bien. Entonces, volviendo a lo que habíamos ubicado. Tenemos el cumplimiento de deseo y la realización de deseo son dos cosas distintas, ¿sí? La censura onírica es esta maquinaria que constantemente funciona en cualquier elaboración del sueño. Y lo que vamos a tener como operaciones del trabajo del sueño van a ser en este punto las distintas modalidades en las que la censura va a operar sobre el contenido de los sueños, ¿sí? Bien. Decíamos, dentro de las operaciones del sueño podemos encontrar una primera operación que es la condensación. Cuando decimos una primera operación no quiere decir que vaya a pasar siempre de esta manera, en este orden. Freud las ordena por una cuestión explicativa como primera operación, segunda operación, tercera operación, cuarta operación. Podríamos decir, hay tres operaciones que son propias del trabajo del sueño y una operación que, si bien es posterior al trabajo del sueño, también Freud lo ubica como operación del sueño. Bien, la condensación supone, a partir de esto, de que el sueño manifiesto siempre tiene menos elementos, menos contenido que el latente, ¿sí? En ese punto, en la conferencia 9, ustedes van a encontrar un desarrollo más amplio de lo que Freud entiende por censura, donde
va a retomar algo que viene trabajando en los distintos textos que hemos abordado, donde dice que la censura se presenta de distintas formas, y da como 3 grandes ejemplos de censura. Un primer ejemplo, o una primera posibilidad de censura, donde Freud dice, bueno, es posible que la censura opere de tal modo que todo el contenido sea, latente sea borrado, es decir, no pase a el contenido manifiesto. Esta forma de censura, Freud la ubica como una posibilidad, pero no la va a desarrollar porque en realidad, decíamos, el psicoanálisis trabaja a partir de lo que se manifiesta y en ese punto vuelve en un camino regresivo hacia lo latente. Si no hay nada en el ámbito de lo manifiesto, no puede haber una operación analítica sobre eso. Pensémoslo de esta manera. Uno se despierta y dice, sé que soñé algo, pero no recuerdo qué. Podríamos decir, no hay escena donde uno va al analista y le dice, soñé algo, porque técnicamente no soñé nada. Sobre ese sueño que nunca pasó la barrera de la censura, de alguna manera, aunque sea desfigurada, nada podemos decir. Otra opción es que donde había un contenido aparezca una marca de que no hay ese contenido. ¿Sí? Freud va a dar el ejemplo de, en los diarios, en la época de Freud, se podía pescar dentro de ciertas líneas de los diarios que el papel era más claro abajo de ciertas palabras. Eso, dice Freud, es producto de que operó una censura de tal forma que ciertas palabras fueron borradas y reemplazadas por otras. Acá podemos decir, bueno, hay algo que viene a ese lugar, ¿sí? Y ya estamos entonces en el campo de una censura o una forma de censura más propia del trabajo de los sueños. Y después hay otra forma de censura donde Freud dice, bueno, si tomamos nuevamente el ejemplo del diario, quien va a escribir una nota sabiendo que el editor lo va a censurar, ya elige ciertas palabras, ciertos modismos que sabe que aquel que opera como censura va a permitir. ¿Sí? Tanto en el ejemplo de que la censura borra un contenido para reemplazarlo con otro, como en el ejemplo donde ya la producción tiene en cuenta esa censura, vamos a estar dentro de ejemplos que nos permitan acercarnos a cómo opera el trabajo del sueño.